Es tan importante ser guiado, mentoreado e influenciado. Es algo que todos necesitamos. En la Biblia, Jesús influyó y apartó a sus discípulos para que ellos pudieran ir a todo el mundo y proclamar las buenas nuevas. Es por eso que en nuestro hogar siempre me esfuerzo por guiar nuestra familia de la mejor manera y de una forma positiva. Pero, bueno, ¿cómo podemos ser una buena influencia en nuestras familias? Sí se puede. Y aquí hay algunos consejos. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y a dar consejos basados en aquellas cosas que sabemos que traerán un buen fruto. Cuando experimentamos eventos que nos hacen adquirir sabiduría, ahí es que debemos dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros a todas esas personas que están buscando consejos. Y esto obviamente tiene que empezar en nuestros hogares. Es fundamental liderar a las personas y dejarse guiar constantemente por personas sabias, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Estos son algunos puntos que te pueden ayudar mucho, pero para aquellos que no tienen dicha guía o influencia, yo los quiero animar a que vayan a una iglesia local. Acércate a alguien que tú consideres que es una buena influencia, o a alguien a quien admires, que veas en su vida un reflejo de sabiduría. Porque estoy seguro que Dios te acercará a las personas que están pasando por los mismos problemas que tú, o te dará el conocimiento para ayudar a las personas en sus circunstancias y ser un ejemplo para los miembros de tu hogar y de aquellos que quizás no tienen a alguien así en sus familias. Este es un buen momento para ser la mejor influencia. Bendiciones para todos, sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. El tema que nos ocupa en esta ocasión es el éxito de Cristo y de inmediato comenzamos en la lectura de la palabra. Le pido que usted me acompañe con su Biblia. Vamos a leer en la epístola a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, los versículos 9 hasta el versículo 11. Nos dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje que recién leímos describe el éxito de Jesús. La palabra nos dice que Jesús fue exaltado. Este es el encabezado general para lo que se describe en los siguientes versículos. Estas palabras describen cómo Dios exaltó a Jesús. No fue de cualquier manera. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, de la manera más elevada que nos podemos imaginar. Además de esto, le fue dada autoridad. Jesús recibió un nombre sobre todo nombre. En la cosmovisión judía, el nombre más alto, el nombre que está sobre todos los nombres, es el nombre de Dios. Lo que nosotros decimos Jehová, o en ocasiones algunos pronunciamos como Yahvé, aquel nombre del que hoy no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de cuál es la manera en que debemos pronunciarlo. Los judíos reverenciaban de tal manera este nombre, el nombre de Dios, que ellos no se atrevían a pronunciarlo y usaban unas especies de trucos en la manera en que ellos escribían el nombre del Señor cuando estaban transcribiendo los textos sagrados, para que el lector entendiera que este era el nombre del Señor, pero que debía pronunciarse de otra manera. Y decían Hashem, o
Supremo, decían Adonai, el Señor. Esa era la manera en que ellos expresaban el nombre de Dios a viva voz, cuando debían leer la palabra en voz alta. Y entonces se perdió la pronunciación correcta del nombre de Dios, aquel nombre que el Señor le expresó a Moisés desde la zarza ardiente. Entonces, cuando se nos dice y se nos declara que se le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, es porque se le ha dado a Jesús el nombre de Dios. Es que Jesús es Dios. Lo que nos declara esta palabra es que Jesús es uno con el Padre. Implica que Dios ha declarado que Jesús tiene un carácter, tiene una personalidad por encima de todos los demás y solamente comparable con el Padre. Su manera de ser, por lo tanto, es superior. Se le dio autoridad que será reconocida por toda criatura. Y la palabra nos dice: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 nos declara: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo esto es lo que le entregó el Padre a Jesús y tiene solo un resultado, tiene una sola consecuencia, tiene un solo propósito, y es dar gloria al Padre. El éxito de Jesús redunda en que el Padre recibe toda gloria. Su existencia misma, el solo hecho de que Jesús existe, da gloria al Padre, glorifica a nuestro Padre Celestial. Verdaderamente no hay éxito mayor que este, que nuestra vida pueda dar gloria al Padre. La pregunta obligatoria, la pregunta que los discípulos del Señor nos debemos hacer, que debemos hacernos todos aquellos que deseamos imitar a Jesús en todo es: ¿cómo podemos hacer esto nosotros? ¿Cómo podemos imitarle en esto? ¿De qué manera podemos asemejar a Jesús en esto? Y la respuesta la encontramos un poco antes de este texto que leíamos. Le pido que me acompañe en la lectura en la carta a los Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5. Yo se lo voy a leer a usted de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Y nos dice Filipenses 2:5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y me gusta la manera en que está traducido en la Nueva Versión Internacional. Nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Todo parte, todo nace de nuestra actitud. Pablo nos llama a que tengamos esa misma actitud. ¿Y qué es actitud? Definamos esta palabra actitud. El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, dice que actitud es disposición de ánimo manifestada de algún modo. En lenguaje sencillo, en catracho, podemos decir que es la forma en que enfrentamos los eventos de la vida cotidiana. ¿Qué hace usted cuando usted tiene un problema? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué hace usted cuando usted tiene una victoria? Cuando usted alcanza un logro, llega a una meta. ¿Cuál es su actitud frente a la vida? ¿Cuál es su disposición? La manera en que usted enfrenta la vida. El apóstol Pablo le está diciendo al pueblo de Dios: permitan que la mente que está en Cristo, la manera de pensar de Jesús, la actitud de Jesús sea su pensamiento también, sea también la actitud que ustedes usen o tengan para enfrentar la vida. Su manera de pensar, su actitud es a lo que nosotros debemos aspirar y lo que nosotros debemos buscar. ¿Cuál era la actitud de Jesús? La carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primer elemento de la actitud de Jesús que nosotros debemos buscar imitar para alcanzar el éxito es que Él sabe priorizar. Jesús supo priorizar. El texto nos dice que Él no consideró su posición en Dios como algo a que aferrarse. Debemos tener clara
una cosa. No nos está diciendo la palabra que Jesús no valoraba su posición en Dios, que Él no estimaba como valioso el ser igual a Dios. Lo que nos está diciendo es que en relación a lo que estaba llamado a hacer, en relación a lo que el Padre le estaba pidiendo, Jesús encontró que su llamado, que este propósito de Dios de darnos redención, era más importante que su comodidad. Entonces Jesús no se aferró, Jesús no se agarró de esto que Él era igual a Dios, que estaba con Dios, que estaba disfrutando de la gloria de Dios, y como para que le evitara hacer la voluntad del Padre. Jesús se despojó de lo importante para ocuparse de lo más importante, de lo urgente. Él priorizó su amor por nosotros, por sobre su propia gloria y su propia comodidad. ¿Y cómo podemos nosotros imitarle en esto? Nosotros no tenemos ninguna gloria, no estamos en este momento en la gloria del Padre, no estamos en ese ámbito de la vida. Pero sí podemos despojarnos y podemos y debemos despojarnos cada día del viejo hombre. La palabra nos dice en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El llamado que nos hace la palabra es a que cambiemos, a que dejemos los vicios del pasado, a que abandonemos aquellas prácticas que quizás se nos hacen naturales, que quizás se nos hacen cómodas, que son agradables para nuestra carne, pero que deshonran a Dios, que no le dan gloria al Padre Celestial, que no reflejan la manera de pensar de Dios, la actitud de Jesús, la manera de vivir de Cristo. Y entonces debemos revestirnos del nuevo hombre, el hombre que actúa y vive conforme a la manera de ser de Jesús. Ya no viviendo para agradarnos a nosotros mismos, sino viviendo para dar gloria a Dios con cada una de nuestras acciones, con cada una de nuestras actitudes, con cada uno de nuestros pensamientos y con cada una de nuestras intenciones, despojándonos del estatus, del poder, de la fama, de las prebendas, de las amistades, de cualquier otra cosa que podríamos recibir si nos aferramos a la pasada manera de vivir. Debemos, así como hizo Jesucristo en su vida y al momento de decidir despojarse de su gloria, priorizar el propósito de Dios. Debemos tener como más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros anhelos y por sobre nuestras comodidades. ¿Qué más nos dice la palabra sobre la actitud de Jesús? El siguiente versículo, Filipenses capítulo 2, verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no se aferró, sino que se despojó al tomar forma de siervo. De esta manera es que se describe cómo Jesús se despojó de sí mismo, y continúa describiéndolo al decirnos, hecho semejante a los hombres. Esto profundiza en la descripción sobre cómo Jesús se despojó a sí mismo. No se engañe, aunque nosotros no podamos imaginarlo, esta no es la única manera en que Dios podría, en su soberanía, en su omnipotencia, traer salvación a su pueblo. Pero sí es la manera en que Él escogió traer salvación a su pueblo. Dios eligió humillarse. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española nos define
la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Jesús, que es Dios, no necesitaba demostrar sus virtudes de este modo. Sin embargo, Él decidió humillarse, no para conocer sus limitaciones o sus debilidades, porque Él no las tenía, sino que más bien se despojó de esto, de no tener limitaciones y debilidades, para conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades y nuestras carencias y nuestros dolores y los obstáculos a los que nosotros, como seres humanos, como raza caída, nos tenemos que enfrentar. Y de este modo es que Él se humilló, al identificarse con el género humano para sufrir las mismas limitaciones y las mismas carencias que nosotros padecemos. Jesús tomó una decisión mientras Él todavía estaba en el cielo, mientras Él todavía estaba en la gloria del Padre. Él hizo un acuerdo con el Padre de dejar su gloria celestial y venir al mundo como un hombre. Él iba a descender a este mundo como un humilde sirviente y Él buscaría ministrar, traer algo para nosotros, traernos un regalo y no ser ministrado, no recibir de nuestra parte un regalo que se lo merecería. Sí, porque es Dios, está por sobre todo, merece toda gloria. Simplemente por ser Dios merece toda adoración de nuestra parte. Pero en esta venida de Jesús, en este despojarse de Jesús, Él no vino para venir a buscar gloria y adoración. Él vino más bien para proveernos de su gracia, para proveernos de la oportunidad de pasar la eternidad con Dios, para darnos el regalo más grande, que es la salvación para aquellos que creemos y declaramos su nombre, que hemos entendido y confiado que Él es Salvador y Señor sobre nuestra vida. Y de este modo la palabra nos dice, y me gusta repetirlo porque me gusta que lo tengamos presente. De este modo, al depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, se nos da una potestad, y es la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos parte de este modo de la familia de Dios. Nosotros podemos tener esta misma actitud de Jesús, de venir en humildad para servir y no para ser servido, al practicar lo que nos enseña la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Lo leo para ustedes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En este caso, nosotros podríamos entender contienda como el interés propio. Contender es argumentar o discutir o tener una pelea con alguien que se opone a nuestras ideas o lo que nosotros estamos buscando. Y cuando nos habla entonces este versículo de contienda, nos está hablando de buscar, de pelear, de bregar a favor solamente de nuestro propio interés. Como cuando nos toque decidir, entonces decidamos siempre por nuestro propio beneficio y no por el beneficio del prójimo y tampoco por el beneficio de la mayoría. La vanagloria en este sentido es algo similar, es actuar y decidir con el propósito de que nosotros recibamos gloria y recibamos exaltación. ¿Y qué nos dice? Que nuestra manera de actuar con respecto a nuestro prójimo no debe ser para buscar nuestro beneficio en lo material, en lo que podríamos recibir, y tampoco debe beneficiarle para que redunde en que nosotros, debe beneficiar a nuestro prójimo para que redunde en que nosotros recibamos gloria y recibamos alabanzas de los demás, sino que debe ser simplemente poniendo en nuestro corazón
el interés del prójimo por sobre el nuestro. A eso se refiere cuando nos dice que debemos estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es lo que nos aconseja el apóstol, que suprimamos de nuestra manera de actuar estas motivaciones de contienda y vanagloria, y que en cambio nuestro impulso a la hora de actuar sea estimando a los demás como superiores. Es entonces que tendremos una preocupación genuina por las necesidades y los deseos y lo que puede beneficiar a nuestro prójimo. Este tipo de mentalidad de estimar cada uno de los demás como superiores es la mentalidad que nos puede llevar a la unidad entre el pueblo de Dios, algo a lo que debemos aspirar. Es que si yo estoy considerando el beneficio de mi prójimo y mi prójimo está considerando mi beneficio, esto nos une en amor, y también implica en esta reciprocidad que si yo busco el bien de mi prójimo y él busca el mío, que todos vamos a encontrarnos con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Finalmente, una tercera característica de la actitud de Jesús que lo llevó al éxito es la obediencia. ¿Qué nos dice la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús determinó dejar su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Él subyugó su voluntad para poder abrazar la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús hace, tiene que venir de Dios. Él dejó todo para estar en total dependencia de nuestro Padre Celestial. Y así debemos hacerlo nosotros también. Debemos ser obedientes a Dios, debemos ser obedientes a su palabra. Y tener esta actitud de obediencia significa poner nuestra fe en acción. Significa creer que la palabra de Dios es verdadera, es real, completamente. Y significa reconocer que Dios es Padre para nosotros, pero también que es nuestro Señor. Esta palabra que usamos continuamente los cristianos para referirnos a nuestro Padre Celestial no es un accesorio, no está ahí solo porque sí. Cuando nosotros decimos que Jesús es Señor de nuestra vida, o que el Padre Celestial es el Señor de nuestra vida, es porque nosotros hemos determinado que nosotros somos siervos de este Señor, que nosotros vivimos para obedecerle. No debemos decir que Él es nuestro Señor de manera ligera. No debemos tomarlo como que es algo que carece de validez o de valor y que simplemente es un accesorio en nuestro vocabulario cristiano. No, debemos tomarlo en serio. Jesús es nuestro Señor, pero si Jesús es nuestro Señor, nosotros debemos obedecer a Jesús por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros anhelos. Si Jesús es Señor de su vida, es porque usted está determinado en que va a vivir como Jesús quiere que usted viva. Existen por lo menos 3 maneras en que nosotros podemos entender la obediencia que le debemos a Jesús y que le debemos a nuestro Padre Celestial. Hay una que se refiere a nuestra manera de vivir en lo cotidiano. La palabra nos dice en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios desea que nosotros vivamos haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos dice.
Esto nos habla de la vida diaria, de todo momento, de cada segundo de su vida. No todos los días podemos estar recibiendo revelación. No todos los días el Padre va a estar diciéndole a usted que debe hacer esto, que debe hacer lo otro. No todos los días el Señor habla a nuestro corazón para darnos instrucciones específicas que tengan que ver con misiones especiales para el cumplimiento de su propósito. Sí lo hace y debemos estar seguros de esto. Que hay un momento en que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y pone en nuestro corazón una fuerza para que cumplamos con una parte de su propósito de manera específica, una misión especial, pero no es todos los días que vivimos en esto. Y no podemos, solo porque no vivimos en esto todos los días, olvidarnos de hacer la voluntad de Dios. Y entonces debemos ser obedientes en la vida diaria, aunque parezca monótono, aunque parezca que nada avanza, aunque parezca que nada está cambiando. Debemos estar seguros que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Por lo general simplemente estamos experimentando la vida y Dios nos dice que debemos ser obedientes para que en el día a día experimentemos la vida conforme a su voluntad. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 1, verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios nos reclama atención a su llamado y esta es la segunda manera en que nosotros debemos obedecer. Cuando nosotros vivimos en su voluntad, en el día a día, el Señor nos prepara y nos capacita para atender un llamado, un llamamiento, misiones, un propósito, cosas específicas que Él tiene diseñadas, como nos dice la palabra, para que nosotros las hagamos, caminos para que nosotros andemos en ellos. Y debemos estar preparados para ir en pos de este propósito del Señor, para obedecer a esta voluntad de Dios sin importar las consecuencias, de modo que nosotros también, así como lo hizo Jesucristo, nos hagamos obedientes hasta la muerte. Ahora, en esto no necesariamente tenemos que tomarlo como que vamos a la muerte de manera literal. No es que vamos a fallecer en un sentido natural, de que ya vamos a dejar de estar en este ámbito de la vida, sino que el Señor nos llama a morir a nosotros mismos, a morir al ego, a morir al yo, a nuestros deseos propios para hacer el propósito de Dios. Finalmente, Dios desea también que seamos obedientes a su corrección. Proverbios en el capítulo 10, versículo 15 nos dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Es importante que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios y a la guía de su Espíritu que corrige nuestro camino. En este sentido debemos ser sumamente obedientes para corregir cuando nos salimos del camino, cuando nos salimos de su voluntad, cuando dejamos de andar en esa manera de ser que Él desea que tengamos. El Espíritu Santo desea llevarnos por el buen camino, por el camino excelente que nos lleva hacia la vida eterna. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo declara: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que el apóstol declara, y nosotros debemos apropiarnos de esta declaración también, es que yo también me he despojado de mí mismo. Yo también he priorizado los asuntos del Señor. Yo también, imitando a Jesucristo, he decidido ser humilde para atender a las necesidades de mi hermano, para reflejar hacia mi prójimo el amor de Dios. Y yo también he decidido ser obediente al Padre para cumplir con el propósito del Padre para mi vida. Si nosotros hacemos esto, si nosotros vivimos de esta manera,
y entonces tenemos la mente de Cristo, estaremos en el camino del éxito de Cristo, que redunda, como leíamos al inicio, en dar gloria a nuestro Padre Celestial, que ese es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Ese debe ser el propósito de la vida de cada hijo de Dios. Yo le pido que si usted quiere ir por el camino del éxito de Cristo, usted se apropie de esta palabra y usted decida vivir en obediencia, vivir en humildad y vivir para priorizar los asuntos del Señor, para priorizar los propósitos de Dios para su vida por sobre cualquier otra cosa que puedan hacer en nuestro corazón. Presentamos esta intención delante del Padre Celestial haciendo una oración. Le pido que me acompañe en esta oración cerrando sus ojos e inclinando su rostro. Padre Celestial, el éxito es ser como tú quieres que seamos, Señor. Hacer lo que tú quieres que hagamos. Alcanzar lo que tú quieres que alcancemos y tener lo que tú quieres que tengamos, Señor. Nosotros queremos estar en ese éxito, Señor. Queremos vivir de manera exitosa, así como Cristo fue exitoso, Señor, conforme a tus medidas de éxito, Señor. Y por eso tú lo exaltaste hasta lo sumo, Señor. Le diste autoridad, Señor, una posición en ti, Padre Celestial. Señor, queremos, Señor, llegar a ese éxito y por eso en esta ocasión te presentamos, Señor, en nuestra oración, nuestro propósito. Padre, de priorizar tu voluntad, de priorizar tus propósitos, de priorizar cumplir con tus deseos y no con los nuestros, Señor. No nos aferramos, Señor, a fama. Nos deseamos despojar, Señor, de reputación, de anhelos propios, de ilusiones propias, Señor, para llenarnos de tu deseo para nosotros, Señor, de tu voluntad para nosotros, de tus propósitos, Señor. Señor, queremos ser humildes, Señor, así como Jesús se humilló, Señor, y se identificó con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que por tu Espíritu nosotros podamos ser humildes, Señor. Y en esa humildad, Señor, deseamos obedecerte, Señor. En el día a día te queremos obedecer. En todo lo que hacemos te queremos obedecer, Señor. Padre, cuando tú nos llames, Señor, para cumplir con una parte de tu propósito, Señor, para hacer tu voluntad, para servirte y servir a nuestros hermanos, queremos obedecerte, Señor. Queremos estar preparados, Señor, para atender al llamado de Cristo, que nos invita a llevar este evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en esto. Padre Celestial, queremos ser obedientes en todo, Señor, de modo que tengamos la oportunidad, Señor, de traer gloria a tu nombre, Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te presentamos, Señor, este deseo de nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le invito a que usted esté pendiente de una próxima transmisión. Mientras ese momento llega, que el Señor le bendiga enormemente.